mi amigo querido, mira, las normas, los reglamentos, las tradiciones establecidas son buenos, hay que respetarlos siempre. Pero hay que tener cuidado que estos no se vuelvan en sí mismos un fin. Las normas, tradiciones son y seguirán siempre siendo instrumentos para ayudarnos a reflejar el carácter de Jesucristo y cumplir la misión que tenemos como iglesia en esta tierra. En los tiempos de Nehemías, sin embargo, sucedió algo que puede enseñarnos lecciones valiosas para hoy. El pueblo estaba pasando por un momento de mucha necesidad y se cometía injusticias, inclusive entre ellos mismos, entre el pueblo. Voy a leer lo que dice Nehemías 5, 1 y 2 para entender mejor la situación. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Mira, el asunto era entre los hermanos ahí de la misma raza. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Te das cuenta que algunas familias no tenían nada con que alimentar a sus hijos? Otros clamaban que debido a la hambruna habían hipotecado sus propiedades a sus hermanos judíos y ahora no tenían nada. Había familias que se quejaban de que tenían que pedir dinero prestado para pagar el impuesto que les imponía el imperio persa e incluso muchos hijos de estas familias eran esclavos. Era una situación calamitosa y contraproducente, diría yo. El pueblo estaba unido para enfrentar al enemigo exterior y avanzar en la reconstrucción de los muros. Sin embargo, dentro estaba sufriendo debido a las circunstancias impuestas por el gobierno. El imperio persa, un imperio conquistador, exigía un impuesto alto. Los hombres e incluso las mujeres estaban empeñados en defenderse del enemigo y casi no tenían tiempo para trabajar para atender sus propias necesidades. Y para remate hubo un tiempo de hambruna que llegó al pueblo. Poca cosecha, poco fruto de la tierra, mucha necesidad. Para remate todavía, siempre hubo personas de dinero. Entre los israelitas también había gente de dinero. Y estos pocos se aprovechaban de la situación para prestar dinero a los más pobres y después cobrarles intereses altos, llevando las familias a la bancarrota económica. Ese era el estado crítico del pueblo en los días de Nehemías. Y claro, las familias se quejaron. Pero la verdad es que no había nada de errado en que las personas que tuvieran dinero prestaran a las que no tuvieran. Eso la tradición judía, las leyes judías permitían, siempre que el interés fuera justo. Lo que sucedía en aquel entonces es que la tradición de prestar se había convertido en un instrumento de explotación y eso estaba completamente errado. Quiere decir, cuando se estableció la tradición de prestar dinero, se lo hacía con el fin de ayudar a personas necesitadas. Pero ese mismo instrumento que podría ser usado para el bien ahora estaba siendo usado para el mal cuando se le imponía un interés abusivo. En la segunda parte de este estudio veremos la reacción de Nehemías delante de todo esto. Cuando el pueblo reclamó, se quejó lo que estaba sucediendo. Leamos lo que dice Nehemías capítulo 5, versículos 6 al 8. Cuando escuché sus quejas, me enojé mucho, pero reflexioné acerca de lo que iba a decir. Luego convoqué a los hombres importantes y a los oficiales del templo y les dije, ¿son capaces de exigir altos intereses de sus hermanos? Y también les dije, de acuerdo con nuestras posibilidades, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos como esclavos a otros pueblos. Y ustedes se atreven a vender a sus propios hermanos entre nosotros mismos. Y sabes que los líderes no supieron responder, se quedaron calladitos. Nehemías no solo se enfadó, sino que se indignó, dice la Escritura. Pero tomó tiempo para pensar bien. Y esto es algo que todos necesitamos aprender. No es bueno hablar bajo los efectos del enojo, de la indignación. Generalmente cuando se habla en un momento de ira, de enojo, se dice lo que no conviene. Tal vez no necesariamente por lo que se dice,
sino por la forma en que se dice. Pero después de pensar y meditar en el asunto, Nehemías dijo lo que tenía que decir y lo dijo más calmo, pero lo dijo, y en público, porque el problema había sido presentado en público. En público, Nehemías expuso la conducta injusta de algunos de sus compatriotas, sin medias tintas, pero sereno, ya no en la hora del enojo. Ahora, alguien podría decir que el cristiano no debería enfadarse como Nehemías se hizo, no debería enojarse. Recordemos incluso que el apóstol Pablo escribió en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Hay que tener en cuenta las razones para el enfado de Nehemías. Si te enfadas, si te enojas porque alguien ha perturbado tu propio bienestar o porque alguien ha perjudicado tus beneficios o intereses personales, entonces ese tu enojo es egoísta, es pecaminoso. Pero si te enfadas por motivos que tienen que ver con la gloria y la honra de Dios, o porque el nombre de Dios está siendo menospreciado, entonces yo le llamaría a tu enojo más bien celo santo, y eso no está mal. Ahora, recuérdate, cuando el celo santo se apodera de una persona, no se queda con los ojos desorbitados ahí agrediendo a todo el mundo, criticando, juzgando, condenando. No, calma, calma, calma. Piensa, retírate, reflexiona, y lo que tengas que decir, dilo, pero de manera calma, tranquila, porque si lo dices gritando, todo nervioso, nadie te va a creer. Y aunque tu celo pueda ser santo, pues se malogra en un vaso contaminado por el pecado, por el egoísmo, por el mal. Nehemías no se quedó de brazos cruzados ante el pecado. No lo pasó por alto, lo denunció abiertamente. Creo que esta es la manera correcta de enfrentar las cosas cuando no andan bien. No debemos aceptar la injusticia, ni cerrar los ojos ante el sufrimiento de los más débiles. Muchos líderes, en este caso, preferirían tal vez no intervenir y decir, bueno, son cosas que suceden, no vamos a crear más problemas. Pero los problemas no es que tú los vas a crear, si no los resuelves. Los problemas vendrán de igual manera, solo que mayores, más grandes, aumentados. Porque si no intervienes, el enemigo ganará terreno, causará divisiones y el daño será peor. Por eso, ante situaciones de esta naturaleza, necesitamos personas, líderes, especialmente con valor, con convicciones firmes, que no se vendan, que no sean llevados por el viento de las circunstancias o de lo que más conviene. En la medida en que el cristianismo pierda autoridad moral, pues su imagen se deteriorará y entonces el mundo seguirá indiferente su camino sin tener en cuenta los principios bíblicos que los cristianos proclaman. Sabes que hay muchas personas que anhelan conocer la verdad, quieren saber si nosotros somos sinceros en lo que decimos y si existe coherencia entre los principios que proclamamos y nuestra conducta personal. Bueno, ahora cuando Nehemías expuso en público el pecado de sus hermanos de raza, nadie se atrevió a responderle, se quedaron callados, dice el texto bíblico. Los implicados permanecieron en silencio, mientras él, Nehemías, estuvo con ellos. Pero más tarde, tú vas a ver en la historia, le causarían problemas, muchas otras dificultades. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos que la actitud de Nehemías no se limitó a un bonito discurso, sino que entró en el doloroso mundo de la acción. Digo doloroso porque entre la belleza de la teoría y lo grotesco de la realidad no siempre es bonita. Entre la belleza de la teoría y la realidad hay una diferencia. Pronunciar discursos en favor de los menos favorecidos y hacer algo por ellos es completamente diferente. Porque al entrar en la realidad tú te expones. Alguien quedará feliz y alguien quedará triste. No se puede agradar a todo el mundo. Esta es la dramática situación del líder auténtico. Tiene que posicionarse, aunque no le convenga desde el punto de vista humano. Nadie es líder solo por el hecho de ser líder o para que le convenga ser líder. Se es líder para caminar al lado de la justicia, aunque las cosas no siempre salgan como queremos. Leamos lo que dice Nehemías 5, 10 al 12. Mis hermanos y yo
Mira, ese yo es clave. Él se identifica con sus hermanos. Mis hermanos y yo también les hemos prestado dinero y grano para que ellos puedan sobrevivir. Dejemos de cobrarles intereses. Yo les ruego que hoy mismo les devuelvan sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, más la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que les cobraron como intereses. Y ellos dijeron, así lo haremos. Vamos a devolverles lo que les habíamos cobrado. No tendrán que pagarnos nada. Entonces, dice Nehemías, reunía a los sacerdotes y los comprometía a cumplir lo que se había acordado. Interesante, mira, después de la arenga, los dirigentes no discutieron, ya no reclamaron, porque veían que el argumento de Nehemías era razonable. Por lo tanto, Nehemías continuó con una pregunta. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? ¿En qué sentido el pueblo de Israel sería oprobio de las naciones vecinas si no administraba la justicia entre sus hermanos? ¿En qué sentido? Recuerda que ese mismo espíritu de injusticia se había apoderado de la nación antes de ir al cautiverio babilónico. Ahora Dios los había traído de regreso a la casa. ¿Por qué? ¿Para volver a su antigua manera de vivir? No, claro que no. Me despierta admiración el hecho de que Nehemías admitió que él mismo le había prestado dinero y grano a la gente, pero dijo, dejemos de cobrarles intereses. Ahora, ¿por qué dijo Nehemías esto? ¿Él también cobraba intereses? ¿O se estaba colocando en el grupo de explotadores para que ellos sintieran menos el impacto de la reprensión? Yo no sé, no tengo claro esto. Recuerda que la ley de Moisés permitía prestar dinero y hasta recibir tierras en empeño. El problema es que esos intereses estaban siendo abusivos y en tiempos de Nehemías, pues la cosa no se veía bien desde ningún punto de vista. Entonces, Nehemías confirmó la ley que prohibía esta práctica abusiva del préstamo con sus hermanos hebreos y declaró que bajo el mandato de él como gobernador le gustaría que fueran solícitos unos con otros, que se ayudaran mutuamente. Estaban reconstruyendo los muros, se estaban defendiendo del enemigo. Tenía que haber unidad interna para que el enemigo no pudiera atacarlos. Increíblemente la respuesta fue unánime. Digo, ¿por qué increíblemente? Porque somos seres humanos, porque los seres humanos cada uno tiene una idea diferente del otro, pero increíblemente la respuesta aquí fue unánime. Los líderes aceptaron devolver todo al pueblo. Vamos a la cuarta parte ahora. En la cuarta parte veremos la maldición de Nehemías. ¿Qué? Sí, mira lo que dice Nehemías 5, 12 y 13. 12, la última parte. Entonces reuní a los sacerdotes y los comprometí a cumplir lo que se había acordado. Luego sacudí mis vestiduras y les dije, así como yo he sacudido mis vestidos, que Dios sacuda de su casa a quien no cumpla con este acuerdo, que lo eche afuera. Y el pueblo dijo, amén, y alabó al Señor y empezó a poner en práctica todo lo que habíamos acordado. Esta maldición pronunciada por Nehemías, querido, podrá parecer muy extraña hoy, porque las culturas cambian y hoy una maldición podría estar más relacionada con el mal que con el bien. Pero la cultura del Antiguo Testamento era diferente. Cada vez que se pronunciaba una maldición, era como si se firmara un contrato. El que no lo cumpliera se haría víctima de la maldición. Hoy tal vez no se pronunciaría ninguna maldición, pero sí se firmaría con toda seguridad un contrato entre las partes comprometidas. Es que los seres humanos somos fáciles de hablar y de prometer, pero cuando llega el momento de cumplir la promesa parece que ahí nos arrepentimos y volvemos atrás. La Biblia enfatiza la seriedad de la palabra del cristiano. El propio Señor Jesús dijo en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y la sierva de Dios, comentando las palabras de Jesús, dice en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 60, lo siguiente: Jesús procedió a prescribir un principio que haría inútil proferir juramentos. Enseña que la ley del hablar debería ser la verdad exacta.
sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estas palabras, dice la sierva de Dios, condenan todas las frases e interjecciones insensatas que rayan en la profanidad. Condenan los cumplidos engañosos, el evadir la verdad, las frases lisonjeras, las exageraciones, las falsedades en el comercio, los cuales son moneda corriente en la sociedad y en el mundo de los negocios, y enseñan que nadie puede llamarse veraz si trata de aparentar lo que no es, o si sus palabras no expresan el verdadero sentimiento de su corazón. Pero en los días de Nehemías, pues, Nehemías pronunció esa maldición como una forma de contrato firmado para que la gente llevara a serio el compromiso que estaba adquiriendo de cambiar de actitud con relación a Dios y con relación al prójimo que estaba sufriendo. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando del ejemplo de Nehemías. Él era el gobernador, o como toda autoridad, siendo gobernador, él tenía ciertos privilegios, pero mira lo que él escribió en Nehemías 5, 14 al 19. Es largo, pero lo voy a leer lentamente para que pienses. Él dijo así, se supone que esto lo dijo cuando regresó a Persia al rey Artajerjes. Le dijo lo siguiente: durante 12 años, desde el día en que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la tierra de Judá, es decir, desde el año 20 de su reinado hasta el año 32, ni mis hermanos ni yo nos alimentamos con las contribuciones que yo recibía como gobernador. En cambio, los gobernadores anteriores a mí abrumaban al pueblo y les cobraban 40 monedas de plata por el pan y el vino que les vendían. Aún sus mismos criados se creían superiores y se aprovechaban del pueblo, pero yo no me porté así. Por mi temor a Dios como parte del pueblo, a mí y a mis criados nos tocó restaurar un tramo de la muralla, aun cuando yo no había comprado tierras. A mi mesa se sentaban 150 judíos y oficiales, más otros que venían de las naciones vecinas. Cada día se mataban un buey y 6 ovejas engordadas. A mí me preparaban aves para comer y cada 10 días se servía vino en abundancia. Sin embargo, nunca exigí que eso se pagara con las contribuciones a que tenía derecho yo como gobernador, porque la pobreza del pueblo era extrema. Y él concluye de una manera interesante, dice: Dios mío, te ruego que no te olvides de mí, ni de todo lo que he hecho por este pueblo. Querido, parece que Nehemías era una persona rica. Llegó al poder, al gobierno, nombrado por el rey Artajerjes, al gobierno de Israel, ya rico. Tenía derechos como toda autoridad, pero él no usó de sus derechos. Él usó su propio dinero para mantener la casa del palacio. Llega al final de sus días feliz de la vida. Dice: he cumplido, lo he hecho todo por mi pueblo. ¿Sabes? Yo creo que se necesita hombres como Nehemías, que se olviden de sí mismos, que se olviden de sus derechos y que piensen en el pueblo, en la iglesia de Dios, en terminar la misión de la iglesia de Dios. Esto es para mí. Esto es para mí. Yo quiero meditar, pensar y aplicar estos principios a mí. Tú hazlo contigo. Lo peor que nos sucedería es aplicarlo a los otros, olvidándonos de nosotros mismos. Que Dios nos bendiga.